Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Hoy hemos invitado al señor Enrique García, director general de Migración, a propósito de este discurso del presidente en la ONU sobre la migración de los haitianos en República Dominicana, pero a eso hay que agregarle otras nacionalidades que también son parte de esta estadística migratoria que vive República Dominicana. Buenos días, señor García. Buenos días, placer para mí compartir con ustedes hoy temprano y ponerme a su disposición para los puntos y temas que a ustedes les interesen. Bueno, un día después, como decía Yulisa, de ese discurso del presidente. ¿Ustedes cuadraron esta entrevista conmigo? ¿Sabían que el presidente venía por ahí? Bueno, lo que yo sé que es oportuno. Es el tema que dominó el discurso, el tema que más ha generado comentarios, a pesar de que se sabía que él iba a hablar de ese tema y que otros presidentes en otros escenarios similares, incluyendo las asambleas, también han pedido la intervención de la comunidad internacional. Pero usted, como director de migración, nos puede dar datos como más aterrizados de cuál es la situación actual de la migración haitiana en República Dominicana. Mire, el presidente llamó la atención de la comunidad internacional y reiteró lo que se ha dicho en otras ocasiones, tanto él como el canciller y nosotros mismos, de que la solución de Haití no está en República Dominicana. Es imposible que un país como nuestro, con todos los problemas que tenemos también, podamos hacernos cargo del problema haitiano, que a todas luces se ve que ellos no pueden resolverlo por sí mismos. Aquí es un país que está prácticamente ingobernable, desenfrenado, no hay control, no hay organización, no hay presidente, no hay un Senado. Lamentablemente, ellos parece que no están aptos para gobernarse ellos mismos. Y definitivamente la comunidad internacional tiene que venir en auxilio de ellos. No puede pensar que República Dominicana, que hemos sido solidarios como el que más. Dice un refrán por ahí que el familiar más cercano, creo que es el vecino, dicen. Nosotros somos los vecinos más cercanos, somos los que primero llegamos. Sin poder mudarnos. Bueno, yo siempre he dicho, tampoco podemos desligarnos de Haití porque el vecino es dueño de la casa y nosotros también. No nos vamos a mudar ni ellos ni nosotros. Y lo más inteligente cuando usted tiene un vecino así es tratar de convivir por lo menos pacíficamente y de la mejor manera con él, que es lo que nos pasa a nosotros con Haití. En tal virtud el presidente ayer fue bien enfático, fue bien claro, y nosotros que esperamos que la comunidad internacional tome la conciencia suficiente para entender que tienen que venir en auxilio de Haití, lo cual está creando ya un impacto de problema para la región. Y bueno, vimos en Texas como lamentablemente aquella situación que se habla de 12.000 haitianos que están debajo de un puente y ya le está causando un problema a los Estados Unidos. Y ni hablar de Panamá y esos países circundantes, México, que también hay un problema regional ya. De ahí que ustedes vieron que el presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá, conjuntamente con el nuestro, escribieron un documento en el cual llaman la atención. Eso fue un hecho aislado fuera de la 76 Asamblea de la ONU, pero firman un documento llamando la atención de la comunidad internacional que venga en auxilio de Haití. Nosotros hemos visto todas estas imágenes, oficiales montados a caballo con látigos, como si estuviéramos en el 1816, cosas que han consternado a la comunidad internacional. Sin embargo, si eso habría pasado en República Dominicana, pues la situación evidentemente que sería otra. Parecería que República Dominicana ha tenido poco control de su ley migratoria y poca aplicación de esa misma ley. ¿Qué es lo que pasa con la Dirección General de Migración, que sin importar la cantidad de años que transcurran, la situación de la frontera sigue siendo la misma? Nosotros nos vivimos quejando de manera permanente de que tenemos muchos indocumentados de la nacionalidad que sea, pero más haitianos, bueno, porque claro, es una situación, digamos que normal, porque compartimos una frontera. Pero durante los últimos 30 años, la queja es la misma. No ha podido articularse una solución efectiva en 30, en 20, en 15 años con el tema de la frontera, con el tema de la Dirección General de Migración, con el tema de la documentación de ciudadanos ilegales. ¿Por qué República Dominicana no ha encontrado una solución efectiva al tema de la migración? Mire, seguro que desde que usted tiene uso de razón está viendo la frontera como está hoy. Así es. Yo digo que ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos que nos han antecedido.
Nunca ningún gobierno ha mirado para la frontera. Y mire que Haití es nuestro principal socio comercial informal. Sabemos que formalmente los Estados Unidos. Pero el negocio que se maneja con Haití es un negocio multimillonario. Los gobiernos nunca miran para la frontera. Creo no, sin temor a equivocarme, Luis Abinader es el primer presidente que está hablando de un proyecto serio para la frontera. Cuando a mí me preguntan, ¿y el muro en qué va? No, esto no es un muro. Esto es todo un proyecto donde hay, creo que 3 o 4 empresas internacionales que están licitando, con todo un proyecto de seguridad para la frontera. Pero hay una parte de muro. Que la verja es una parte de todo aquel gran proyecto. Cuando usted tiene un vecino que tiene problemas con él, aunque usted quiera vivir como si fuera en Miami, con su patio abierto, su gramita bien bonita, si el vecino le da problemas, en un momento usted le decía a su esposo, mira mi vida, vamos a cerrar nuestro patio, porque no podemos con el vecino y con sus hijos y los amigos que vienen ahí. El presidente Abinader, bien claro del problema con Haití, con ese proyecto, lo que está tratando de que nuestro patio y nosotros los ciudadanos estemos seguros en este lado. Migración no ha sido la culpable, diría yo. Culpables han sido los gobiernos, porque migración ni siquiera un ministerio, es una dirección general que depende de Interior y Policía. Si los gobiernos de momento, de turno, no le dan el apoyo a la institución, la proveen del presupuesto que necesita, de la estructura que necesitan, migración no puede hacer el trabajo. Y yo siempre lo digo y pongo de ejemplo. Cuando yo llevo a migración en agosto, yo encontré 4 autobuses de migración para realizar las deportaciones de extranjeros ilegales. ¿Solo 4 a nivel nacional? 4 autobuses. De los 4, el día que salieron se dañaron 2. Para que ustedes vean las condiciones que estaban. Entonces, así, con una estructura así, yo no podía llegar a trabajar eficientemente, porque no tengo las herramientas. Yo no hago nada con enviar a usted a la guerra si no le doy las armas para ir a pelear en la guerra. Estamos tratando ahora de ir poco a poco creando la infraestructura. Yo llegué a migración, por ejemplo, y no encontré una sola oficina en el país entero para hacer interdicciones. Que no hay una oficina en el país entero, ¿cómo así? Para hacer interdicciones está la Dirección de Migración en Santo Domingo, pero no hay oficina satélite para tú operar. Es decir, el autobús que yo tengo que mandar, por decir a Samaná, hacer una deportación de ilegales, tiene que salir de migración, ir a Samaná y de Samaná coger para Dajabón y llevarlo. No tengo una oficina en Samaná, no heredé una oficina en Samaná, ni en Santiago, ni en Puerto Plata, ni en La Vega, ni en San Francisco. Ahora estamos tratando, dentro de todas las precariedades de pandemia y presupuesto, de ir instalando oficinas en esas localidades. En la frontera sí tienen... en la frontera, como tenemos las puertas de la frontera, allí tenemos ya mayor presencia por obligación. Hay una oficina en cada puerta. Pero oficina de control migratorio, no tampoco de deportación. ¿Cuál es la diferencia entre una oficina de control migratorio y una de deportación? Ahí me explico. Control migratorio son los pasos de entrada o de salida al país. Cuando usted sale por un aeropuerto o entra por un aeropuerto o por una frontera o por una marina, hay un control migratorio. Sí, una oficina, digamos que administrativo. De un inspector que va a verificar su documentación. Eso es una cosa. La otra es interdicción, que es la deportación de ilegales. O sea, no tienen espacios disponibles para llevar las personas ahí, si tienen que dormir, para luego trasladarlas. Esos son de los problemas que tenemos, que digo que no encontré ninguno en el país entero. Nosotros tenemos un centro de acogida en Jaina, donde son llevados en el centro de vacaciones de Jaina. Los que se detienen en condición ilegal son depurados, se le hace una ficha de control. Puede ser que en un momento un extranjero esté en la calle y no tenga su documento y él dice que lo tiene. Bueno, pues le damos la oportunidad que llame a su casa, tráigame la residencia, tráigame el pasaporte y esa persona no se le deporte si está legal. Pero nada más tenemos a Jaina solamente. No tenemos más centros en el país. Dajabón tenemos un pequeño, para recuerdo, Dajabón tenemos un pequeño. Entonces, de ahí que le explico a ustedes que migración no ha sido preparada en el pasado para tener una estructura, para poder enfrentar el problema que nos estaba cayendo encima. Nuestra intención es crear esa estructura en migración, dejar a migración lo más avanzada posible, porque tampoco no se puede crear la estructura de un día para otro. Después de 60 años de descuido, no podemos nosotros en 12 meses, en 24 meses, crear esa estructura. Pero yo sí creo que nosotros podemos aportar, vendrán otros
que aporten también hasta que realmente Migración de República Dominicana, que debiera ser un ministerio por la importancia y la responsabilidad que tiene. Porque a veces, mira, hasta operar con algo, dependiendo de otra institución, la burocracia atrasa las cosas. Bueno, nosotros somos una dependencia de Interior y Policía y tenemos que enviar todos nuestros asuntos económicos, financieros a Interior y Policía. Y hasta eso le atrasa Migración a veces el operar. ¿Cuál es la situación en términos de número de los haitianos específicamente? Porque es la población que más preocupa y que ahora mismo está en el tapete. Bueno, nunca ha dejado de estar como una de las principales preocupaciones. En términos de número, tanto los migrantes legales como los indocumentados, que debe haber por lo menos una idea. ¿Y cómo han influido? No hay idea con los indocumentados. Pues nosotros estamos hablando aquí ahora y es posible que estén pasando por la frontera, por los montes, por los ríos y no hay forma de contabilizar. Es un número vivo. No hay que variar de minuto a minuto. Por eso. Porque es un número vivo que va cambiando. Exacto. Quizá hoy deportamos, por decir un número 500, pero yo no tengo... Mientras usted está deportando eso, tal vez otros te están entrando. Así es. ¿Cierto? Así es. Lamentablemente son casi 400 kilómetros de frontera. Fronteras muy difíciles de cubrir. Todas las fronteras son difíciles. Sí. Y lamentablemente no hay forma de contabilizar los ilegales. O sea que República Dominicana no tiene un número 100% seguro de cuántos ilegales haitianos tienen su territorio. No, es que no hay forma. No hay forma. No hay forma porque están entrando ahora mismo ilegales. ¿Y cómo yo lo contabilizo? Porque un ilegal lo primero que hace es esconderse y no dejarse ver. No sé si me explico. Sí. Entonces es imposible tú contabilizar la cantidad de ilegales que manejamos. ¿Cuáles otras nacionalidades tiene República Dominicana de ciudadanos ilegales o en situación de irregularidad? Bueno, después de la nacionalidad haitiana está la venezolana. La venezolana como consecuencia de que aquí antes del año de diciembre del 19 se entraba con una tarjeta de turista. Los venezolanos no necesitaban visa para venir al país. Como consecuencia del problema político, económico que fue surgiendo en Venezuela, una gran cantidad de venezolanos salieron de su país hacia diferentes puntos del mundo, incluyendo a República Dominicana, y en un momento teníamos contabilizado más de 100.000 con un estatus... ¿Más de 100.000? Más de 100.000 con un estatus irregular. ¿Para qué fecha más o menos fue eso, ese cálculo? No, esa cifra la teníamos quizá, digamos que a principios de año. O sea que podrían ser más ahora. Podrían ser más o quizás también menos, porque muchos de ellos se han retirado a su país. Muchos quizás vinieron pensando que aquí estaba el sueño americano y han ido saliendo. Al ver que no le dio, aquí no se le dio, no encontraron quizás lo que buscaban, pues muchos han ido saliendo del país. Pero nosotros estamos ejecutando un plan de normalización de venezolanos. El Consejo Migratorio evacuó una resolución mediante la cual nos ordenaba a nosotros, con un procedimiento establecido, normalizar con un carnet de no residente a aquellos venezolanos que solicitaran dicha normalización. Y en esa primera fase solicitaron su regularización o normalización 44.500 venezolanos. Se va a abrir una segunda fase para aquellos que no pudieron hacerlo en la primera, para tratar de normalizar esa gran cantidad de venezolanos y que ellos puedan trabajar, tener su carnet y sacar cuenta bancaria, que no abusen de ellos cuando van a buscar trabajo porque son ilegales y tratar que estén contabilizados, que es lo mejor. Y que no le hagan estos descuentos enormes, 27% le descuentan a esas personas. No, y es peor, si usted no tiene documentación, usted no debe trabajar, porque no tiene documentación, ni para cambiar un cheque, ni para entrar en nómina, ni nada. Es un problema realmente. Para una persona migrante, no tener su documentación, hay que vivirlo, como me han dicho algunos, para saber lo que significa. Usted es un muerto vivo en ese país. Usted no existe. Una persona inexistente. No existe en ese país, exacto. ¿Cómo, de forma institucional, cómo es que está funcionando el esquema que maneja el tema migratorio? Porque sabemos que usted dirige lo que es la Dirección de Migración, pero existe también el Consejo de Migración y hay un Instituto Nacional de Migración y todas son entidades del Estado. ¿Cómo funciona y cómo interactúa y cuáles son las funciones de cada cual? Mire, son tres estructuras que se manejan con migración con el tema, digamos. El Consejo es el órgano de trazar la política migratoria. Lo componen 11 instituciones,
la presidencia de la Tierra, Interior y Policía, el ministro, pero ahí está Agricultura, Obras Públicas, Ministerio de Trabajo, Salud Pública, la Junta Central Electoral, el Senado, la Cámara de Diputados, todas estas instituciones que se supone que inciden en asuntos migratorios, componen el Consejo, que es quien debe trazar la política a la Dirección de Migración, y nosotros somos el brazo ejecutor. El instituto es quien debe realizar las investigaciones correspondientes con respecto a migración. Todos los estudios que deben hacerse, los impactos de la migración, hacia dónde debe ir la migración, lo hace el instituto, y nosotros somos, reitero, el brazo ejecutor para ejecutar la política. Por eso que se me preguntan a mí de algunos temas, y yo digo, hasta que el instituto no se siente y me ordene ejecutar tal política, yo no puedo hacerlo, porque hay facultades bien definidas para cada una de las tres instituciones. Ya usted dijo que no se sabe cuántos haitianos tiene República Dominicana, independientemente de que se ha tratado de hacer una estadística, de que con la ley de regularización se trató de saber cuál era el personal inmigrante que teníamos en nuestro territorio, pero algo sí tenemos que saber. ¿Qué está haciendo la Dirección General de Migración para tomar control de la situación de irregularidad, para poder manejarse sin tener oficinas en las diferentes provincias, como usted ha dicho, para contabilizar cuántas personas somos? Y definitivamente eso no se puede contabilizar hasta que no tengamos un muro o una malla periférica en la frontera completa. ¿Cuál es la situación en este momento y qué usted encontró en migración cuando llegó? Mire, a nosotros nos eligieron para gobernar, ¿verdad que sí? No fue para lamentarnos. Y dicen en el campo que tenemos que arar con nuestro tractor. Nosotros no nos detenemos todos los días, nosotros tenemos operativos en diferentes puntos del país, y usted quizás se sorprendería de la gran cantidad de personas que llaman migración, llamando que vayan a hacer operativos. Sí. En su barrio. Si nosotros tenemos un teléfono, llaman a migración y pidiendo que en el barrio tal estamos cansados, no aguantamos los ilegales, o una construcción, miren, aquí hay una casa vacía y ahí hay 20, 30 que viven en ella, y hacen la denuncia, y nosotros entonces montamos los operativos. Pero son cientos que recibimos de denuncias, y nosotros no nos detenemos en hacer operativos. Eso de la construcción, disculpe que lo interrumpa, también ha sido una práctica muy vieja. Hay comerciantes, constructores, etcétera, dueños de plantaciones incluso, que traen una cantidad indeterminada de personas ilegales a trabajar en su propiedad, en su construcción, en su finca, etcétera. Y luego, cuando llega el momento de pagarle a los ilegales, entonces llaman a migración para que se lo lleven. Mire, se ha hablado de eso, pero no puedo decir que con nosotros sea una práctica porque lo cubramos ni lo protejamos. No, eso, ustedes eso no es un abuso. tal vez no se dan cuenta. Quizás ni nos enteramos, porque pueden hacer una llamada a migración y decir en tal edificio, como usted dice, se están guareciendo una gran cantidad, pero es una práctica inhumana que usted ponga a ser humano a trabajar y luego, para no pagarle, que abuse de su condición de ilegalidad, ¿verdad? Que abuse de su condición de desesperación, que hagan eso. Y yo digo que todo se paga aquí en la tierra. Eso lo pagará quien lo haga, pero les reitero, Yulisa, nosotros nos mantenemos todos los días realizando los operativos. Nosotros estamos aquí y ahora mismo quizás o están saliendo o ya salieron equipos de Pedernales, de Dajabón, de Santiago, de Bávaro, quizás ya salieron a realizar los operativos correspondientes. Claro, yo siempre he dicho, tenemos tantos ilegales que es como si estuviéramos sacando del mar agua con una latita. Porque a veces me dicen a mí, pero que las calles siguen llenas. Y es verdad, uno ve mucho en las calles, pero reitero, para migración hacer la labor, necesitamos todavía mucha más estructura que la que tenemos. Estamos trabajando en eso, en oficina en el interior, en formar equipos en diferentes provincias, tratar de adquirir vehículos, porque se hizo un estudio cuánto le cuesta a migración por día deportar un nacional extranjero hacia Haití, y se habla de 1.800 pesos diarios. 1.800 pesos diarios por cada persona. Por cada persona. Entonces, estos son recursos que se necesitan. Cuando usted toma un autobús y lo manda para Dajabón, es recurso. Y una serie de personas que tienen que trabajar, de transporte, militares, agentes migratorios. Es toda una estructura
que hay que montar en cada lugar. ¿Migración le da comida, cama, sábanas a cada una de esas personas? Si se quedan con nosotros de hoy para mañana, tenemos que dar desayuno, comida, cena, su botella de agua y su aspirina si no de la cabeza. Si lo recogen por la mañana en lo que llegan a la frontera, ¿cuántas horas son? ¿Qué pasa en ese interín con el derecho? Tratamos de hacerlo el mismo día y solamente quizás, si hoy en la mañana se detuvieron 300, solamente tenemos que darle almuerzo quizás del mediodía y llevarlo. Si tenemos que quedarnos con ellos la noche, ya tenemos entonces que darle cena también y desayuno mañana por la mañana. De ahí el costo que le significa migración cada nacional de ellos. Y entre más días duran con nosotros, pues más costoso nos sale. Lamentablemente es una carga para el Estado, pero que debemos continuar con ella. El tema de 80-20 que establece el Código de Trabajo, la proporción de extranjeros y dominicanos, ¿en qué medida se incumple aquí en el país? Miren, hay renglones como la agricultura y la construcción, que bueno, yo a veces trato de ser claro con lo que yo digo migración. Si existe 80-20, 80 de extranjeros y 20 dominicanos. Pero como me dicen los constructores o me dicen también los agricultores, ellos dicen, director, es que los dominicanos no quieren trabajar. Bueno, pero si quieren pagarle como ilegales a dominicanos que necesitan estar regulados con seguridad social, con salarios dignos, evidentemente que una persona que no pueda aceptar una situación de irregularidad no va a aceptar el trabajo que se debe hacer. Entonces también ahí influyen varios factores. ¿Lo ha considerado? Mire, es un tema a analizar. Yo me encuentro a veces, por ejemplo, con los bananeros de la línea noroeste, que dicen, no, pero mire, nosotros le pagamos a los nacionales haitianos igual que le pagamos a los dominicanos. No es verdad que a ellos le pagamos más barato. Ponemos letreros. Ellos me dicen, nosotros tenemos por obligación, para que no nos quiten la cuota de compra de banano en Europa, tener nuestro personal en la TCS. Y para nosotros es un problema cuando tenemos un ilegal y no podemos entrar a la TCS. Nos quitan la cuota, nos rebajan la cuota. Y dicen, nosotros queremos legales, pero no vienen. Dicen que el dominicano prefiere un motor debajo de una mata, ganarse 500 pesos al día, llevando 5 pasajeros, 10 pasajeros, y ya se ganó 500 pesos. Ellos dicen, a veces quieren trabajar por un pago que quizás no están preparados ni están capacitados, porque por más que sea, son agricultores, son obreros. Entonces, mira, es un tema, Yolisa, complicado. Es un tema de que el empleador debe dar mejores condiciones de vida para llamar la atención de esa mano de obra dominicana que quiera ir a trabajar. Tecnificar más la mano de obra para que el dominicano le llame la atención y a trabajar en la agricultura tecnificada y que no sean solamente los nacionales haitianos que quieran trabajar en esa agricultura. ¿Está supervisando migración la ley de ciudadano fronterizo para las 4 puertas de las fronteras? Estamos trabajando en eso y en cualquier momento comenzamos a expedir los carnets ya. Nunca se había aplicado aquí de la ley esa condición de habitante fronterizo. Nosotros venimos trabajando en ella y vamos a comenzar en Pedernales con el plan piloto de que todos aquellos pequeños comerciantes que hacen día a día, que viven en la franja fronteriza en Haití, puedan cruzar hacia las provincias limítrofes y regresar antes de que cierre la puerta. Solamente pueden pernoctar aquí en el día, no pueden dormir, deben regresar. Pero con eso vamos controlando poco a poco la frontera. Son de los pequeños avances que quizás no se ven tanto, pero sí para la organización de la frontera, sí van aportando. Yo avanzaré un poco, vendrá otro después de mí que avanzará otro poco, hasta que nuestra frontera podamos organizarla. Y miren, nosotros vamos a Laredo, a Texas ahora, en los próximos días, a la frontera, y allí existe un proyecto que aquí se quiere implementar, fronterizo, y allí se organizó. Allí se organizó México y Estados Unidos. Se organizaron y tienen una aduana conjunta, inmigración y otros factores. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo aquí? Ha faltado la voluntad de los gobiernos para hacerlo. Y bueno, el presidente Luis Abinader está demostrando que tiene la intención de hacerlo todo lo mejor posible y entre ellos está el tema fronterizo. Muy bien. Gracias al señor Enrique García, director general de Migración, que ha estado con nosotros conversando sobre la situación migratoria del país a propósito de lo que ha dicho el presidente en ese discurso en la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, señor García. Gracias a ustedes. Siempre a sus órdenes.